Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestro webinar, el siguiente de la serie. Esta vez vamos a estar tratando de un tema bien interesante, aunque tal vez a la primera vista parezca que es como muy científico, pero espero que ya veréis, cada uno pues se puede llevar algo interesante, esperemos. Va a tratar sobre internacionalización y competitividad de los mercados locales. Vamos a hablar sobre todo de la agroindustria y este webinar en gran parte está basado en nuestro artículo que hicimos con Tania, aquí presente también, y yo creo que también con el profesor José Sánchez, ¿no? ¿Verdad? Así es. Entonces, este artículo lo hemos publicado a comienzos del año pasado en Harvard Deusto Business Review, que bueno, se puede ver, estaba en los anuncios y tal. Pero bueno, hoy vamos a proponeros una visión actualizada, porque también han salido, ya veréis, el informe de la FAO, que también habla un poco en este mismo sentido que nosotras sobre el tema. Y bueno, esperemos que os guste. Yo al comienzo me gustaría comentaros, como suelo hacer generalmente, un poco las diferentes áreas de interés de nuestra red SIDENE de desarrollo de inteligencia colectiva. Aquí vemos el tema de innovación y sostenibilidad, que hoy desde luego será nuestro webinar más centrado en este aspecto. Aspecto de ciencia y tecnología, en cierta parte, este es un artículo científico. Un tema que nos interesa mucho y también hemos hecho cosillas, aunque todavía no hemos escrito un artículo científico, yo creo, ¿no? Pero bueno, un libro sí, ¿no? Hay un libro que trata sobre estos temas con la Universidad de Guadalajara. Y luego también una parte que consideramos bien importante es la parte de la ciencia ciudadana, como participación de los ciudadanos en la ciencia, ¿no? Que en cierto modo este evento también es un intento, ¿no? De acercar la ciencia y la ciudadanía. Y desde luego también arte y emoción, ¿no? En sus diferentes contextos. Claro, todo esto relacionado con la cuestión de la inteligencia colectiva. ¿Dónde estamos o dónde nos podéis ver? Pues tenemos una red bastante relevante en LinkedIn. Luego tenemos nuestro canal en YouTube. Este webinar va a estar grabado, lo podéis ver también en diferido, lo colgaremos ahí de todos modos porque al final del webinar habrá una parte donde podréis hablar, si no queréis salir en la grabación os quitáis la cámara, ¿vale? Pero en general si no os la quitáis entendemos que nos importa estar ahí en nuestro vídeo. También anunciamos los eventos en Eventbrite. Tenemos 3 clubs, ¿no? Como lo llamamos, de intereses diferentes en Meetup. Un blog en Medium donde publicamos algunas breves entradas. Y también tenemos un grupo WhatsApp, ¿no? Ya como más operativo, digamos, para el núcleo duro de nuestra red, que desde luego está siempre abierto para participar. Entonces hacemos conferencias, investigación, promoción, cursos, también consultoría, ¿no? Todo esto basado en la reciprocidad, el equilibrio, ¿no? Intentando pues, ayudarnos mutuamente. Bueno, pues yo creo que ya con esto, ¿verdad? Vamos a proceder con nuestro webinar. Tania. Muy bien, pues el tema de hoy es la internacionalización y la competitividad en los mercados locales. Nos dirigimos al sector agroindustrial, en especial el sector agroalimentario, porque consideramos la importancia de formular nuevas estrategias para este sector. Tenemos 3 razones por las cuales queremos hablar de estas estrategias. La primera es que la pandemia ha traído cambios en la demanda que ha favorecido al sector agropecuario de Latinoamérica, principalmente en el sector de alimentos.
Aunque ha habido una reducción en los ingresos de los consumidores y la incertidumbre ha llevado a una caída del consumo en general, este impacto se ha visto menos en el sector de los alimentos, limpieza, desinfectantes y tecnologías de la información y comunicación. Para darnos una idea, la CEPAL dijo que en el año 2020, en plena pandemia, la industria de alimentos en México registró un aumento del 2,5%. En Argentina creció un 1% y en Colombia un 6,1%. La segunda razón nos la da el distanciamiento social. Para nosotros es una medida importante que nos permite reducir el contagio del COVID. Sin embargo, hay que reconocer que este distanciamiento transforma la manera en que concebimos las interacciones con los demás, la forma en que realizamos también las transacciones en el mercado. En otras palabras, mitigar los efectos de la pandemia ha tenido profundas repercusiones en nuestros hábitos de consumo, la decisión de compra, las expectativas de los clientes en cuanto a la satisfacción del servicio. La experiencia de compra se ha visto totalmente modificada y es un gran reto, un verdadero reto con la pandemia, lograr que la gente tenga una excelente experiencia de compra con todas las medidas sanitarias que se tienen que implementar y que además traen a las personas estresadas. El tercer punto son las actuaciones para enfrentar la emergencia sanitaria. Estas incrementaron el uso de las tecnologías digitales. Si está en lo digital, llega más rápido al mercado. Si no lo está, tiene que cubrir un gran reto. Creemos que estos tres factores son los que nos han llevado a entender cómo el COVID ha remodelado el funcionamiento del sistema y cómo esto genera a las empresas el reto de un claro entendimiento y un nuevo entendimiento de esta realidad para adaptarse lo más pronto y poder aumentar con ello su competitividad. ¿Sí? Pues por este momento lo que queremos decir con estas palabras es que si estas empresas llevaban la inercia de pasar de lo local a lo internacional, hoy es muy importante mantener un equilibrio y concentrarse muchísimo más en los mercados locales que en los internacionales. Y bueno, pues ahora dejo la palabra a Renata que nos va a explicar la siguiente diapositiva. Y yo quería hablar un poquito, ¿no?, sobre el impacto del COVID, el impacto global, pero también porque evidentemente esto ha traído o ha tenido una trascendencia en la industria agroalimentaria. Aquí hemos sacado pues, unos informes del Banco de España. Esta parte sí que la hemos actualizado respecto a nuestro artículo, que claro, al estar escrito en 2020, pues ya hay datos más nuevos y pues nos gustaría hablar un poco en el contexto actual. Aquí lo que podemos ver es cómo ha cambiado el Producto Interior Bruto, tanto aquí vemos la zona euro y vemos la América Latina, ¿no? Como vemos en el año 2020, pues se ve, digamos, una bajada muy fuerte, ¿no? Y aunque aquí realmente no se ve tanto, porque parece que es el impacto, pues hasta puede llegar a ser menos pequeño en los países de América Latina, pero realmente de lo que se habla en este último informe del año pasado, pues que realmente América Latina es de las regiones más afectadas, ¿no? Y en cuanto a ¿por qué, digamos, una zona o un país se puede ver más afectado? Se mencionan diferentes aspectos, ¿no?, que los podemos ver aquí, como los niveles de pobreza que hay en un país dado. Claro, cuanto digamos, más población que ya vive en condiciones difíciles, cuando llega la crisis, evidentemente esto se va remarcado aún más. Otra cuestión es la calidad institucional, ¿no? También la calidad de respuesta, no tanto en el sentido de la respuesta de la institución en sí, ¿no?, pero también de su capacidad de respuesta, ¿no?, y los medios que tiene a su alcance para hacer frente a una emergencia sanitaria. La informalidad, el mercado de trabajo, porque se ha dado muchas ayudas. Claro, muchas ayudas han ido a la gente que ya estaba trabajando, las empresas, para la gente que estaban trabajando en condiciones legales, ¿no? Claro, toda parte de la gente que estuviera
sin el contrato de trabajo o con contratos de trabajo, digamos, más laxos, pues se vieron afectados mucho más. Luego, evidentemente, está la debilidad de los sistemas sanitarios y también aquí lo podemos ver, esto está relacionado con la industria agroalimentaria en cierta manera, ¿no? La gran proporción de la población que reside en áreas urbanas, ¿no? También por un poco que esto, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero por el tema, ¿no? Del estilo de vida y también de cómo se puede propagar el mismo COVID. Aquí unos retoques sobre los diferentes sectores. Vemos cuáles sectores, bueno, aquí pone realmente crecimiento, ¿no? Pero si nos fijamos, esto lo que demuestra, además de información y comunicación, que es la parte de IT y parte del mundo virtual, de tecnología, pues el resto más bien es un decrecimiento y en algunos casos bastante fuerte, ¿no? Aquí se ve que en el sector artístico, de ocio y otros servicios, evidentemente el comercio, transporte y hostelería se vieron afectados muchísimo. Aquí no tenemos los países de Latinoamérica, pero sí tenemos la Unión Europea Monetaria, la zona euro, y tenemos Estados Unidos, ¿no? Lo que a mí personalmente me ha sorprendido un poco estando en el sector, que las profesiones científicas y auxiliares se vieron muchísimo más afectadas en Unión Europea que en Estados Unidos, ¿no? Que hay un cierto decrecimiento, pero no tanto. Esto puede ser debido también a la cuestión, ¿no? De cómo están las diferentes instituciones científicas, qué tipos de contratos hay, que bien sabemos que, por ejemplo, en España, ¿no? Hay como 40-60% del personal docente e investigador que, vamos, con contratos bastante poco, digamos, estables. Y luego está, pues, la parte de industria, evidentemente, la parte de construcción. Bueno, sorprende que en Estados Unidos crezca, aunque sea un poquito, tal vez sea porque los contratos eran más largos y se ha seguido con ellos. Y bueno, vemos aquí pues un poco las pinceladas, ¿no? Y esto es en valor agregado bruto, ¿no? Entonces, en lo que realmente estos sectores pues aportan. Y claro, de las cuestiones que más han impactado ha sido, o que estaban por detrás de todo ello, es el consumo de los hogares, ¿no? Y aquí se ha visto pues, que hay una parte de demanda grande no satisfecha, ¿no? De esta disminución. Luego la incertidumbre, que también desde luego hace a la gente pues cortar sus gastos. Se ve que esta incertidumbre, ¿no? En Europa, como está más el estado de bienestar, pues aquí se nota tal vez menos. Luego pues estaría el Reino Unido, ¿no? La verdad que estaba viendo el informe y estaba pensando, no sé si será por eso del Brexit, ¿no? Que digamos, se quiere decir, ¿no? Lo mucho que les ha supuesto realmente, o lo mejor que ha quedado Inglaterra después del Brexit. Pero bueno, se ha visto que realmente frente al resto de Europa, la Gran Bretaña ha sido de los países más perjudicados, ¿no? Y también aquí se puede apreciar, ¿no? Otra cuestión es el tema de la renta disponible, ¿no? Y desde luego otros factores. Así que bueno, yo creo que ya vamos a acabar con los gráficos para no aburrirlos. Pero podemos ver la comparación de la evolución del comercio internacional y lo vemos comparado con la crisis del año 2008, ¿no? Cuando fue la crisis financiera. Entonces tenemos dos vertientes de comercio de bienes y comercio de servicios, ¿no? Y se ve como después del momento de la crisis, pues cómo se ha ido recuperando, ¿no? Entonces lo que podemos ver pues con COVID, vemos que la bajada en comercio de bienes ha sido muy grande, pero luego enseguida se fue recuperando, ¿no?
no tanto en cuanto a la cuestión de servicios, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, podemos ver que con la crisis financiera el comercio de servicios pues, ha sido una caída, digamos, mucho más prolongada, ¿no? Y aquí del otro lado se ve los precios de las materias primas. Aquí lo que podemos ver, desde luego, el precio de productos agrícolas, ¿no? Como son productos de primera necesidad, ¿no? Una de las necesidades básicas de alimentación, ¿no? Como necesidades físicas de la base de la pirámide de Maslow, pues los productos agrícolas, aquí si podemos ver, la verdad que no encontré un gráfico como con más, porque solo tenemos desde enero de 2020 hasta abril de 2021 y se ve como que sí que realmente ha ido creciendo, y si lo vemos, es decir, esto es un crecimiento de 100 hasta casi 40%, que es mucho. Yo creo que lo estuvimos también comentando con Tania, que sí que se nota que ahora vamos a hacer la compra en el supermercado o en la frutería o lo que sea, y se nota que pagamos mucho más y que nos gastamos muchísimo más, ¿no? Lo vemos, claro, el precio de petróleo, por ejemplo, pues hemos visto, ¿no? Que ha habido ahí una bajada, pero bueno, ha ido remontando también. Vale. Si quieres. Bueno, aquí queremos hablar un poco sobre el círculo vicioso. Que le llamo círculo vicioso porque ha traído realmente impactos negativos, aunque tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Ha tenido impactos negativos en la parte de la igualdad económica, el empleo y el estado de bienestar de la población en general, ¿no? Entonces, creemos que ese impacto negativo viene de este círculo que parte de un gap o brecha entre las necesidades reales y las creadas por el mercado. A través de la mercadotecnia y las estrategias que establecemos financieras para los negocios, hemos creado deseos en las personas, que esos deseos se alejan de la realidad con el interés de que consuman, porque para nosotros es muy importante el consumo trae producción y la producción trae empleo. Sin embargo, el hacer esto década tras década ha hecho que la brecha cada vez sea más grande entre la realidad que vivimos y lo que realmente estamos consumiendo. ¿Esto en qué afecta? Bueno, nosotros tenemos el cambio climático, que es un fenómeno que obedece más a la naturaleza o a la naturaleza del planeta Tierra, que tiene vida por sí mismo y que ha hecho transformaciones a través de los siglos, pero que ha venido ahora a recrudecerse por la contaminación ambiental. Esa contaminación ambiental la hemos creado nosotros justamente con esos estilos de vida en los cuales hemos apostado en los dos últimos siglos al consumo. ¿Qué ha provocado esto? La migración. Hay un grupo o un flujo migratorio en el nivel mundial donde la gente emigra no por una ambición, sino emigra por una necesidad. Lamentablemente, los organismos internacionales aún no se han puesto de acuerdo en si pueden ellos declararlos a esos migrantes, ¿sí?, como refugiados climáticos o mantenerlos como están, como simplemente inmigrantes que van tras un sueño y que se pueden convertir en ilegales si no hacen un proceso, aunque tardío, para legalizarse y poder entrar a un país para poder ser contratados en él. ¿Qué ocurre con ello? Que bueno, toda esta gente que emigra por el cambio climático y la contaminación llega a las grandes ciudades, a ciudades de rentas altas como Londres o Nueva York, y se establecen en la periferia. Es muy difícil que esas personas sean integradas al sistema de manera rápida. Y aunque lo hacen a través del tiempo, tiene esto altas deficiencias, con lo cual creamos nuevos perfiles de pobreza. ¿Cuáles son los nuevos perfiles de pobreza? Bueno, hablamos de personas que sí obtienen un trabajo, pero el trabajo en realidad no les genera el bienestar que esperaban. Sí consumen y consumen en exceso, pero lo que consumen nuevamente va en función de deseos artificiales y muchas veces trae deficiencias. Pongamos el ejemplo nutricional, que es el que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuánta gente obesa hay ahora? La gente tiene problemas alimentarios no por hambre en esas grandes ciudades, sino por la mala alimentación que tienen. ¿Tienen ingresos para comprar alimentos? Sí, pero lo que compran no los nutre. A eso es a lo que nos referimos con nuevos perfiles de pobreza que vienen a unirse a la tarea de resolver los problemas de pobreza extrema y que además la hacen más difícil esa tarea. ¿Por qué? Porque en vez de concentrarse en los países de alta renta
en ayudar a los países de rentas bajas, ahora tienen que concentrarse también en sus propias ciudades. ¿Esto a qué nos conduce? A una disminución en el ingreso y nuevamente al aumento de la desigualdad. Junto con esto tenemos una transformación porque las tecnologías que han llegado nos han superado. Las tecnologías no han venido a cubrir nuestras necesidades, han venido a cubrir nuestros deseos y los han rebasado incluso. Por eso también nos han traído nuevos estilos de vida que son muy buenos. Yo creo que la tecnología nos puede traer estado de bienestar si sabemos reconocer el reto que tenemos entre el gap, entre las necesidades reales y las que el mercado nos ha creado. Y esta automatización, junto con el cambio climático, la migración, los nuevos perfiles de pobreza y el aumento en la desigualdad, ha venido a transformar el mercado de trabajo, ha venido a transformar las oportunidades, los perfiles de empleo y el estado de bienestar de la población. Esto se ha vuelto cada vez más incierto, cada vez los cambios son más rápidos y lamentablemente la mano de obra que decíamos calificada a veces ya no está tan calificada para lo que se desea. Al mismo tiempo, hay puestos de empleo, entonces, que quedan vacíos en las empresas y hay millones de personas desempleadas. Y bueno, no sé, aquí Renata tiene algunas cosas interesantes que nos puede agregar. Adelante, Renata. Gracias. Bueno, yo quería en primer lugar decir que aquí Tania ha preparado un bonito círculo para que se viera que es un círculo vicioso que luego yo como PowerPoint me ha sugerido y dicho, mira qué bonita queda la presentación, pues lo he destrozado, ¿no? Pero todos yo creo que tenemos la capacidad de imaginarnos un círculo. Bueno, yo solamente quería hacer como unos ciertos apuntes, ¿no? Porque, digamos, este tema, en cierto modo, no es algo como si hablamos, ¿no? de las migraciones y tal, pero el problema del futuro del trabajo es también un problema que desde luego afecta y tal vez casi más a los países ricos, ¿no? Donde se ve que cada vez hay más periferización en el mercado laboral. Siempre nos hemos imaginado que cuando tengamos los robots, pues entonces la humanidad será liberada de las tareas tediosas y entonces nos dedicaremos al arte, ciencia, filosofía y cuestiones, ¿no? Y a ser más humanos, ¿no? Más personas. Pero bueno, lo que realmente se ha visto, pues hay como unos ciertos trabajos más especializados, altamente demandados, que son pocos. Pero luego para muchos de nosotros, ¿no? Se ha vuelto, los trabajos nuestros es como estar remediando, digamos, todavía las áreas sin mayor desarrollo de los robots, ¿no? En cierto modo, en vez de ser los robots los que nos ayudan, estamos aquí nosotros para hacer por los robots lo que no consiguen hacer y desde luego son trabajos como cuando vemos cómo se trabaja en Amazon, ¿no? Que también ahí se está pensando en automatizarlo todo, pues desde luego este trabajo pues es muy difícil, digamos, declararlo un trabajo que nos haga más humanos, ¿no? Y explore nuestro potencial como seres humanos. Y al final es esto, ¿no? Como que nos convierte más en ayudantes de robots que en sus dueños, ¿no? Y en dueños de nuestras vidas. Entonces, esto también lo hemos estado hablando, el hecho de que hay gente, ¿no? que está además con tanta presión, porque hay muchísima presión en el mercado laboral al ver cada vez menos puestos de trabajo, también, ¿no? No solamente esto de estar compitiendo con los robots. Bueno, todo esto hace que realmente al final hay gente que están trabajando día y noche y no tienen vida porque trabajan y no paran de trabajar, y luego hay otra gente que no tienen trabajo, entonces no tienen vida porque, claro, evidentemente en nuestra sociedad el trabajo no es solamente, digamos, un medio de ganarnos la vida, ¿no? Es una forma que tenemos entendida ahora de ser persona, ¿no? Y de ser una persona de pleno derecho en la sociedad, ¿no? Sin ello ya parece como que estamos ahí excluidos y que estamos incompletos y nos falta algo. Entonces todo esto sí que lo pensamos que igual que
la contaminación, el cambio climático, nuestro estilo de vida, de vivir en grandes grupos, también de trasladarnos casi constantemente, ¿no? Con los viajes de negocios y tal. Todo esto ha hecho que COVID pues, tenga más razones de ser, ¿no? O que la pandemia en sí. Pero también, digamos, este estilo de vida tan poco saludable que muchas veces llevamos, muy estresante, que yo creo que también se ha visto en otras pandemias, que también han sido en unos momentos, claro, luego han supuesto grandes cambios, pero realmente han sido en unos momentos muy duros para la humanidad, ¿no? Cuando por ejemplo, en la época medieval, acababa la época de catedrales, pues ahí la población, por diferentes razones, pues empezó a vivir muchísimo peor, y ahí realmente se ve que las pandemias van muchas veces digamos, los estilos de vida y también las formas de vida que tienen las personas, ¿no? Que si estamos más felices, más contentos, menos estresados, desde luego tenemos unos sistemas inmunes mucho mejores, ¿no? Y las pandemias nos afectan mucho menos. Vale, ahora queríamos pasar un poco, porque hablamos nosotras de cadenas de valor, pero queríamos hablar un poco de cadena de valor de la industria agroalimentaria. Esta parte, bueno, la hemos cogido del informe de la FAO, que bien me estaba diciendo Tania, ¿no? Que realmente se ha hecho después de nuestro artículo, pero también aquí queríamos mostrar un poco, ¿no? Porque no siempre sabemos qué es esto de las cadenas de valor. Entonces, queríamos mostraros un poco, al menos que tengáis la constancia de que cuando pensamos en sistemas agroalimentarios, no solamente, ¿no? Porque imaginémonos una naranja, ¿no? No solamente es el hecho de coger la naranja, luego pues tal vez empaquetarla de una manera, transportarla, ponerla en el mercado, ¿no? Sino que también está ahí, pues por ejemplo, la parte de genética de la naranja, está la parte de pues, pesticidas, herbicidas, que sería más bien la industria química, está la parte del transporte, en fin, como que tenemos una parte que tiene el origen agrícola per se, pero luego hay otra parte que no lo es, ¿no? Que, bueno, está relacionada o trabaja para las necesidades de la industria agroalimentaria, pero realmente no es el sector agrícola en sí. Aquí pues, vemos esto, ¿no? Las diferentes etapas de producción, elaboración y distribución de la cadena central, ¿no? De suministro de alimentos, cómo nos llegan los alimentos, pero luego vemos que está toda una cadena de suministro de servicios como financiación, transporte, almacenamiento, pero también de insumos, ¿no? Aquí equipos, fertilizantes, combustible, mano de obra, la maquinaria, ¿no? Todas estas cuestiones pues están entrelazadas para, al final, para que podamos disfrutar de la alimentación en nuestras mesas. Vale, ahora vamos a pasar a la parte de la economía naranja y la creatividad. Tania, Claro si que sí, quieres, gracias, adelante. Violeta. Bueno, primeramente hay que definir qué es economía naranja. Esta está conformada por las industrias creativas y culturales. En este caso, Benavente y Grazzi nos hacen ver que la creatividad está asociada a la estética, es decir, a la apariencia de los bienes y servicios y los cambios emocionales que estos productos generan en los consumidores. Obsérvese bien que nosotros hablamos de distanciamiento social, que transforma la experiencia de compra. Si nosotros agregamos a los procesos de compra y a las empresas que ofrecen sus productos localmente la economía naranja, estamos tomando en cuenta la estética, la apariencia de los bienes y servicios y los cambios emocionales en beneficio de una buena experiencia de compra a pesar del distanciamiento social. Para darnos cuenta de esto, tenemos que entender que el hecho de que un bien o servicio sea estético o emocionalmente deseable a nivel social o personal no significa que carezca de valor económico. Al contrario,
va a aumentar su valor económico, va a aumentar la demanda del producto, ¿sí? Y esto trae riqueza local. Aquí tenemos algún ejemplo, ¿verdad? Tenemos las artes, las artesanías, la gastronomía y el patrimonio cultural. Son algunos ejemplos de lo que corresponde a economía naranja. Gastronomía es economía naranja, artesanías es economía naranja, artes economía naranja, patrimonio cultural es economía naranja. Si pasamos a la otra diapositiva. ¿Cómo contribuye la economía naranja? Habíamos visto anteriormente las cadenas globales de valor. Los pequeños productores se habían insertado a esas cadenas globales, formando primero redes locales y luego a través de cooperativas o empacadoras conseguían la internacionalización de forma indirecta. Con la pandemia, el COVID, pues esas cadenas se acortaron. Al acotarse, pues esos sistemas necesitan nueva adaptación. Aquí entra lo que vienen siendo sistemas adaptativos. Cuando yo tengo muchos sistemas pequeñitos, redes locales, y estos tienen creatividad, esa creatividad les va a llevar a una adaptación más rápida. Y esa adaptación, donde yo tengo muchos subsistemas adaptándose y que hacen que el sistema más grande se adapte, se le conoce como panarquía. Para lograr esto, en el sector agroalimentario, necesitamos de la economía naranja. Y aquí vamos a ver cómo lo conseguimos. Ustedes pueden ver aquí que hay 5 círculos, vamos a ir hablando de cada uno. Empecemos por el emprendimiento. Normalmente el emprendimiento puede ser peligroso si no tiene una regulación o un conductor esencial, porque nos puede llevar a la informalidad, y la informalidad pues nos trae nuevos retos porque no se hace visible lo que se hace, el precio que se paga es mucho menor, con un desgaste hacia la propia empresa, y el gobierno no recibe los recursos para poder apoyar a la población y enfrentar los problemas que traen las pandemias, las crisis globales, o simplemente ayudar a que el país se desarrolle. Cuando hablamos de la economía naranja, esta nos puede permitir la formalización del emprendimiento y el desarrollo empresarial. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de emprendimientos que duran poco tiempo? Al año, a los 2 años, eso desaparece porque no hubo algo que les condujera a una creación real de valor social para la localidad. La economía naranja nos permite ese tipo de generación de valor social porque, como vimos, por su propia naturaleza, la economía naranja hace que la población en general valorice lo que el emprendedor está ofreciendo. Por tanto, se abre la oportunidad para nuevas actividades económicas que contribuyen a la sostenibilidad, aumentan los niveles de inversión, permiten el acceso a la formación especializada y fortalecen las redes empresariales locales de las que hemos venido hablando. Luego está el tema de resiliencia. La resiliencia nos permite... La resiliencia es una cualidad de un sistema que le permite no solo adaptarse a los cambios, sino a considerar que el nuevo escenario es mucho mejor que el escenario que tenía anteriormente. ¿Qué significa? Que la verdadera resiliencia lleva a la persona o al ente que es resiliente a considerar un obstáculo como algo que le permite avanzar, considerar las crisis como oportunidades y convertir las debilidades en fortaleza. Aquí es donde vamos a entrar en el ciclo adaptativo. Si nosotros hacemos la transversalidad entre la economía naranja y el sector agroalimentario, nosotros vamos a tener sistemas locales más resilientes, más adaptables a cualquier cambio que se venga adelante. Y todos los cambios verlos siempre como altamente favorables para seguir dinamizando el consumo y sobre todo beneficiando realmente a la población, porque no olvidemos que la seguridad alimentaria depende justamente de este sector. Luego viene el siguiente punto, la creación de empleo. El emprendimiento originado en la transversalidad incentiva la creación de empleos formales, mientras que la resiliencia nos ayuda a reducir la pérdida de puestos de trabajo cuando surgen situaciones desfavorables en la economía local. También implica la calidad, la provisión de un empleo decente y en general mejoras relacionadas con el futuro del trabajo. Ya vimos que en el futuro del trabajo hablamos de esa incertidumbre ante los cambios rápidos que se hacen en el mercado de trabajo por la demanda de las grandes empresas que están transformándose constantemente por la tecnología y los nuevos escenarios. El siguiente punto es el alivio a la pobreza o mitigación de la pobreza. Un sistema cuando es resistente,
cuando los nodos individuales, es decir, las personas, las empresas, las comunidades y también países enteros, pueden obtener apoyo y recursos de otros lugares, pero también son autosuficientes para satisfacer sus necesidades esenciales en caso de emergencia. Es mucho más difícil que este tipo de sistema económico, que es autosuficiente en las necesidades básicas, como es el alimento, caiga en la trampa de la pobreza. La generación de valor y riqueza, ya hablamos un poco sobre justamente la definición de economía naranja. La puesta en valor y el reconocimiento de los bienes culturales, la diversidad y el patrimonio inmaterial de los pueblos genera riqueza. Para ello es necesario asignar un lugar importante a la cultura. La cultura es la fuerza constitutiva de la explotación, la acumulación y el crecimiento económico, pero no desde la perspectiva de cosificar la cultura, no desde la perspectiva de cosificar aquellos símbolos que presentan la cosmovisión de un pueblo milenario, no. Hablamos de la cultura como esa parte humana de recuperarnos a nosotros mismos, de valorizar lo que somos, que Renata ya habló mucho de ello, ¿sí? Y de conducirnos realmente a estrategias que pongan al ser humano primero antes que la acumulación de riquezas. Eso no implica renunciar a la acumulación de riquezas, implica tener un equilibrio más humanista, es decir, repensar el sistema para darle un rostro más humano. Y bueno, pues con esto pues yo dejo a Renata, que va a entrar un poco más a este enfoque, pero además desde una perspectiva más interesante, porque el planteamiento que hacemos en el artículo es del campo, la mirada del campo, de la gente que está en esas pequeñas unidades de producción en el campo y cómo satisfacen a esas grandes ciudades que tienen en cercanía. Y Renata tiene la otra visión de las ciudades hacia el regreso al campo. Te dejo, Renata. Gracias. Bueno, aquí en primer lugar me gustaría mostraros un poco el gráfico que hemos preparado y que queríamos que reuniese un poco todos estos hilos que hemos estado dibujando y proponiendo, ¿no? Entonces aquí por un lado vemos esta cadena de valor con la genética y producción, distribución, comercialización y consumo, pero por otro lado podemos ver que también cómo ahí puede aportar la economía naranja. Claro, la economía naranja aporta nuevas ideas, la creación y la experimentación con estas ideas, ¿no? También lo que tenemos que entender, que muchas veces y en el sector agrícola esto es bien relevante, ¿no? Tenemos pues las ediciones, por ejemplo, hay añadas de vino que son mejores o peores, ¿no? Cada cosecha pues puede tener características diferentes, hay diferentes críticas, calidades, precio. Y luego, por otro lado, pues volviendo un poco a la cuestión de economía naranja, pero en generación, cuando hablamos de la industria agrícola y de la industria agroalimentaria, desde luego tenemos que pensar en la preservación, ¿no? El hecho de dejar pues, los campos vacíos, esto significa que no solamente estamos dejando de digamos, aprovechar la tierra y las oportunidades que nos puede dar, sino que realmente dejamos de preservar, ¿no? Estos terrenos, dejamos de preservar el paisaje, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en la Unión Europea se pone mucho hincapié, ¿no? Preservar el paisaje, pero también preservar la cultura de los pueblos que se vacían, ¿no? Como se habla, pues, por ejemplo, de la España vacía, ¿no? Ahí, desde luego, está la cuestión de patrimonio. También está la educación que aquí esperamos poner nuestro pequeño granito de arena para aportar un poco más de conciencia sobre este tema, que desde luego se puede ir profundizando desde diferentes dimensiones. Luego también está la cuestión de entrenamiento y también de un poco ciertas tendencias, pues hacerlas reales en nuestras vidas, que se vuelvan la rutina, ¿no? Como comprar pues los productos frescos del agricultor, etc. Y desde luego también podemos ver, esto también está muy relacionado con la economía naranja y es un poco lo que hablamos antes también con María, ¿no? De esto de volver el consumo de muchos productos
volverlo como una experiencia, ¿no? Por ejemplo, estuvimos hablando de chocolate, ¿no? Que viene de México, bueno, de Latinoamérica, pongamos, y pues hay sitios donde lo hacen como una fábrica, donde se habla del comercio sostenible, pero también se habla de cómo se produce el chocolate por diferentes etapas. Hay degustación de diferentes tipos de chocolates, hasta chocolate con sardinas se puede probar. En fin, que muchas veces el consumo de diferentes productos sea toda una experiencia que nos permita conocer, pero también humanizar un poco más estas cadenas de valor, ¿no? Entender el trabajo de los agricultores, de los intermediarios, y también, en cierto modo, ¿no? Dignificar la parte de lo que es labrar la tierra, ¿no? y proveer la alimentación. Claro, todo ello necesita, desde luego, de una buena gobernanza para que se pueda llevar a cabo, gobernanza que tiene que ir junto con la financiación. Claro, al ser economía naranja y tener su gran parte en la creatividad, creación, ahí también, desde luego, hay que tener esta gobernanza, estas estructuras, ¿no? Que nos permitan cuidar de la propiedad intelectual, ¿no? Que se va creando y va surgiendo en todo este proceso. Ahora empezaremos a hablar de un aspecto que nosotras ya nos gusta. Es uno de los temas que realmente nos interesa, lo hemos tratado en diferentes artículos y también en diferentes webinars, que es la cuestión de resiliencia. No sé, Tania, ¿tú querías aportar algo aquí? Pues a lo mejor solamente recordarles que la resiliencia significa considerar la nueva situación mucho más favorable a la anterior, aunque a simple vista no lo parezca. Y esta resiliencia pues exige de creatividad, pero además exige que trabajemos no solos, ¿verdad? No de manera solitaria, sino de manera articulada. Recordamos que vimos lo que era la panarquía, que es un principio importante. Si entre más entrelazadas estén las personas o los agentes económicos, mayor resiliencia tendrán. Es todo. Gracias. Porque claro, así hablando en cuestiones generales, aquí quisimos pues entrar más a fondo, justo con también de mano de informe de FAO del año pasado, que habla de la resiliencia, ¿no? ¿Qué nos supone esta resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de tener una cierta estabilidad, ¿no? Que la estabilidad que estuvimos también hablando con Tania, ¿no? Que la crisis, o como ella también está remarcando, de que esta resiliencia, pues cuando llega la crisis, que nos permite mejorar y salir más reforzados de ello, ¿no? Que también hay, claro, yo siempre tengo esta duda de que esto es bueno si realmente vivimos en una cierta estabilidad y de vez en cuando hay una crisis, ¿no? Si vivimos en una crisis constante, desde luego ahí nuestra creatividad, ya no hablemos un poco de nuestras ganas de vivir, ¿no? Pues se verán bastante mermadas, ¿no? Para esto también necesitamos de sostenibilidad, porque si no hacemos sostenibles nuestras actuaciones de forma que sea y en el ámbito que sea, entonces no podemos mantenerlas también durante un tiempo, ¿no? Tendríamos que ir cambiando constantemente o respondiendo a las crisis que estamos generando por la falta de la sostenibilidad. Y luego ya entramos también en cuestiones de lo que se llama soberanía alimenticia, ¿no? O alimentaria, de que realmente tenemos que tener, como es una de las necesidades básicas, pues eso, tenemos que tener la disponibilidad, el acceso, utilización, ¿no? Que tengamos alimentos suficientes y que no sean, como lo ha dicho antes, ¿no? Que no sean alimentos realmente lo que se llama sobre todo las calorías vacías, ¿no? O alimentación basura. Y luego que esto pues lo tengamos no solamente para unos cuantos, sino que sea realmente toda la población que lo pueda disfrutar. Aquí vemos pues un marco conceptual
para la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Entonces vemos las diferentes perturbaciones biofísicas y ambientales, la crisis medioambiental y desde luego la contaminación, que también estuvimos hablando de un informe que salió y que poco a poco se está tomando la conciencia, ¿no?, de porcentaje de enfermedades que hay que se relacionan con, o muertes que hay y que se relacionan con el tema de la contaminación, porque tal vez ahora estamos muy centrados en el COVID, pero básicamente este informe venía diciendo por países, pero realmente 10-15% en la mayoría de los casos también depende un poco de lo contaminado que sea el país, de lo que se cuide en estos aspectos, pero es un tema que claramente nos afecta, ¿no? Claro, las crisis sanitarias que estamos viviendo aún y parece que no acaba nunca, las crisis jurídicas, ¿no?, de Estado de Derecho, de democracia, también las crisis socioeconómicas y demográficas. Claro, esto va relacionado mucho con la parte económica que estuvimos haciendo la introducción al comienzo. Si la economía va mal, es difícil que realmente vayamos bien. Y desde luego sociopolítica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le estaba diciendo a Tania también que la gran parte de migraciones también está provocada por los conflictos, ¿no? Conflictos armados, las guerras y tal, que también es un aspecto muy a tomar en cuenta. Entonces, claro, hablamos aquí de la resiliencia de base de recursos naturales, ¿no?, lo que se está hablando cada vez más también de biodiversidad, ¿no?, que con esto de la crisis climática y con realmente la contaminación estamos perdiendo pues muchas especies animales, también de plantas, bueno, de todo tipo de organismos vivos. Claro, realmente necesitamos que los hogares agrícolas, de hecho, claro, en muchos países, la gran parte de población, ¿no?, por muy poco valor agregado que produzca la industria agrícola, pero tal vez ahí está muchas veces centrada la gran parte de la población, ¿no?, que esta parte de la población también tenga capacidad de vivir una vida digna, ¿no?, y de tener sus negocios, sus emprendimientos, ¿no?, que prosperen. Desde luego las cadenas de suministro, que como ha dicho Tania, pues se han visto más acortadas, ¿no?, también para hacerlas más eficientes, ¿no?, porque antes no sería nada raro que una naranja pasara por 18 países antes de llegar a su destino, ¿no? Y bueno, luego los hogares, pero ya en calidad de consumidores, ¿no?, que también tienen que tener esta seguridad, ¿no?, y esta soberanía alimenticia. Y luego pues tenemos aquí pues otra dimensión que sería la dimensión de esta resiliencia, ¿no?, para que realmente nos puede servir justamente para la parte de emprendimiento que mencionaba Tania, de éxito empresarial y medios de vida, ¿no? Luego también es tener esta alimentación suficiente, accesible y que sea realmente nutritiva. Y luego eso, la seguridad alimentaria y la nutrición, ¿no?, y especialmente para las personas vulnerables. Y vemos un poco de otra manera, ¿no?, reenfocado esto en el centro. Aquí lo que está en la parte rosa o salmón, ¿no? El grado de lo que nos gusta distinguir los colores. Vemos por un lado esta área de resiliencia que realmente se ve, digamos, como bastante restringida, ¿no? Por un lado, pues tenemos los hogares, pues para tener los medios de vida, pero también por otro lado la seguridad alimentaria y la nutrición. Por otro lado tenemos las cadenas de suministro que hemos dicho que son relevantes. También por esto, en cierto modo, pues se habrá visto el incremento, ¿no?, de los precios de los productos alimentarios.
Y luego tenemos los sistemas agroalimentarios nacionales, pero también tenemos los factores contextuales, ¿no? Que serían las condiciones macroeconómicas, ¿no? Cómo va en general la economía, no solamente en el país que sea, sino también, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde se dice, si Estados Unidos estornuda, el resto de los países ya tienen neumonía. Las instituciones, políticas, reglamentos, todo esto es bien relevante. Y luego otros sectores como salud, energía, ¿no? Que ahora también con el aumento de los precios de energía no se podría hablar largo y tendido, ¿no? Y desde luego las condiciones climáticas y medioambientales. Si quieres aquí comentar brevemente. Sí, aquí la adaptación es muy importante. Habíamos hablado anteriormente justo sobre los sistemas. Cuando un sistema está formado por otros pequeños y esos pequeños son ágiles para adaptarse, el sistema mucho más grande también se adapta. Lo importante aquí es entender la relación que tiene la adaptación y la resiliencia con la creatividad. Si soy creativo, no voy a ver algo como catastrófico, no voy a victimizarme ante la situación, sino más bien voy a sentarme ante mi nueva realidad, voy a analizarla y voy a ver qué ventajas puedo obtener de ello y cómo puedo estar en una mejor situación y cómo puedo hacer que los demás también lo estén. A este tipo de anidamiento en el espacio-tiempo es a lo que se le conoce como panarquía. Quiero comentarles que el término panarquía deriva del dios griego Pan, el dios universal de la naturaleza, y representa el poder omnipresente y espiritual de la naturaleza. Volvemos a entrar aquí al rol de la creatividad y su paradójica personalidad del desestabilizador. Observe, desestabilizador. Si no desestabilizo, no hay creatividad. Y ahí entramos al rol creativo destructivo. Vuelvo a repetir. Entonces tenemos que ver la desestabilización como una oportunidad de crear, adaptarnos y llegar a mejores condiciones a las anteriores. Verlo como una catástrofe, como algo malo que nos ocurrió, como que somos víctimas y débiles y alguien más nos tiene que ayudar, nunca nos va a permitir una verdadera adaptación y no estamos contribuyendo realmente. Es todo, Renata. Vale. Entonces, aquí pues hemos estado, bueno, esta parte ya no está en el artículo, ¿no? Pero hemos pensado que sería interesante también de poner algunos ejemplos, ¿no? De esto de la creatividad y la innovación, ¿no? Porque normalmente suelen ir de la mano ambas, ¿no? ¿Qué innovaciones están así, podrían ser interesantes para estos mercados locales agrícolas, ¿no? Entonces, por un lado, se está buscando mucho las nuevas proteínas, ¿no? Ahí estarían, yo cuando estaba en México, me encantaron los chapulines. Que siempre se lo comenta a todo el mundo, ¿no? Que es como, para los que no lo sepan, es como una especie de saltamonte y la verdad que es, vamos, mucho más sabroso y mucho más interesante para comer que, no sé, patatas fritas o tal, pero realmente uno cuando lo come tiene un poco esta sensación, ¿no? Pero con mucho más sabor y más textura más interesante. Por otro lado, pues están los superalimentos, que ahora muchos alimentos pues se empieza a tomar como esto, como superalimentos, ¿no? Entonces esto pues hace que nos mantengamos jóvenes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estaría cúrcuma o estuvimos hablando de la chía o, bueno, otros alimentos que supongo que igualmente chocolate, ¿no? También. En vez de superalimento no sería como superpecado, tal vez. Y luego, pues están también las ideas como envoltura comestible, que también muchas veces sí son realmente productos que están muy cercanos a la mesa, ¿no? Que si comemos realmente del productor, pues tal vez no es necesario embalar todo en grandes cantidades de plástico de todas maneras y cajas, ¿no? De papel que luego destrozan Amazonas. Si no, pues envolver algo en una hoja puede ser suficiente, ¿no? Pero también en ese sentido eso se están haciendo, digamos, con la parte de nanotecnología, ¿no?
se está viendo muchas cuestiones estas del empaquetado. Luego, desde luego está la transparencia, ahí entraría todo el tema de blockchain, ¿no? Que ahora queremos saber de dónde viene todo, y en un principio blockchain pues nos permite registrar realmente por cuántas manos ha pasado un producto hasta que nosotros lo tengamos para consumir, ¿no? Bueno, ahí habría que ver las cuestiones de los que sí dice que quedan como fuera de la blockchain, ¿no? Porque que nos dice que la manzana esta es justamente la que pone la de blockchain, pero bueno, en fin. La cuestión es, desde luego, tiene un gran interés esto de saber, ¿no? Esta cadena de valor y realmente, ¿no? Por cuántas manos ha pasado, y esto también quiere decir, ¿no? Sobre todo la parte que le llega al productor, ¿no? A la persona agricultora, ¿no? Porque normalmente justo los intermediarios se llevan casi todo, ¿no? Y luego, pues claro, se está pensando en muchos productos que sean hechos a medida, ¿no? Según las necesidades pues, no sé, de cada uno, de la empresa o lo que sea. Y también ahí me gustó mucho este término de la nostalgia moderna, ¿no? Que entonces, en el sentido de la nostalgia moderna, muchas veces pues se quiere volver a los antiguos métodos de producción, a a las antiguas formas de hacer las cosas. Y por ejemplo, hoy que hemos tenido una comida de la red, estuvimos comentando en este sentido. Por ejemplo, aquí en Madrid, que hay una chica que produce el chocolate según se hacía en tiempos antiguos en México, y desde luego yo creo que cualquiera que lo piensa, porque claro, entonces esto, pues yo quiero probar. Entonces, al menos luego ya no sabemos si nos va a gustar, pero desde luego sí que tenemos un poco esta tendencia a las cosas del pueblo, a las cuestiones tradicionales, ¿no? Que esto muchas veces, porque claro, la vida como antes era un centro digamos, no solamente de la vida del individuo, sino de toda la sociedad, ¿no? Traía consigo también estas fiestas, estos festejos, ¿no? Un poco de aprender a celebrar las diferentes etapas del año, pero también de nuestras vidas, ¿no? Los cambios en la naturaleza, ¿no? Porque también todo esto va relacionado, ¿no? Entonces, toda la nostalgia moderna hacia ello, que desde luego se puede, no me gustaría decir explotar, ¿no? Porque es un poco, suena mal, ¿no? Pero un poco, pues, saber que ahí está y que realmente es una nueva oportunidad, ¿no? Bueno, que desde luego puede ser una manera también para estas personas que sienten esta nostalgia para aprender y también para ver de otra manera, ¿no? Este lado de la producción del alimento, no solo como algo que yo necesito pues tomarme un trozo de carne, sino que me gustaría saber pues cómo viven los animales, ¿no? Que, en fin, cómo se trabaja con ello y todas estas cuestiones. Aquí he cogido, es un tema cogido de la red, ¿no? Como lo podéis ver, pone sus datos, de estas de medidas de proagricultura ecológica y lo que se llama el consumo de proximidad, ¿no? Entonces lo que se propone es que realmente, y vamos, yo aquí que vivo cerca de Tirso de Molina, realmente a veces cuando paso por la plaza se ve que se ponen unos puestos los agricultores y se puede comprar directamente los productos de ellos. Entonces, claro, ahí por un lado, pues esto se ahorra mucho en el transporte, ¿no? Porque el transporte no solamente tiene su coste en lo que es el precio de petróleo o el coste de producir la maquinaria o el coste de las personas que tienen que estar conduciendo, que aún no estamos con los coches autónomos, pero también con los costes medioambientales que todo esto conlleva, ¿no? Y luego eso, hacer los circuitos más cortos para no, bueno, por todas estas razones, ¿no? Para que el producto sea mejor y por otro lado para distribuir mejor pues la riqueza, ¿no? Ahí pues estarían justo, ¿no? Entre estos entramados que hemos hablado de institucionales, pues estaría, por ejemplo, la contratación pública, los comedores
agroecológicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en comedores, no sé, de las universidades o de las escuelas, ¿no? Que podrían hacer uso de ellos, hasta de algunas empresas. Para que haya todo esto tiene que haber formación, ¿no? Y más nosotras que, que estamos en la universidad, ¿no? Hay que pensar siempre que esta parte, ¿no? De educarnos y hacernos conscientes de ciertas cuestiones que hay. Entonces, por un lado, tiene que haber una formación para el emprendimiento ecológico, pero por otro lado, también tiene que ser una sensibilización, ¿no? Para los que somos los consumidores, ¿no? Y también pues están los huertos de barrio. De hecho, en el Retiro, en el Parque de Madrid, y yo supongo que lo harán también otros parques, que hay como uno puede coger unos espacios, unas plantas para criar ahí y un poco ver cómo es esta labor que no es nada digamos, fácil, ¿no? Y hay que tener una constancia. Yo creo que todos nos acordamos de las películas estas estadounidenses, ¿no? Que para tener la pareja primero tenías que tener una planta durante un tiempo, ¿no? Y hacer que esta planta no muera, ¿no? que bueno, ya en muchas situaciones pues puede ser un desafío, ¿no? Y claro, para ello tiene que haber como una cierta coordinación porque esto tiene que ser todo un entramado detrás, ¿no? No solamente, digamos, que se pone uno y lo hace, sino que eso tiene que haber una respuesta de administraciones públicas. También, porque, por ejemplo, pues lo normal sería que no fuera solo un agricultor, sobre todo si es de agricultura ecológica, que no es agricultura extensiva, ¿no? De grandes plantaciones, entonces estos agricultores pues se unan entre sí, ¿no? Que luego pues puedan transportar entre varios, porque si cada uno trae sus 3 zanahorias, uno trae 3 zanahorias, otro 3 lechugas, ¿no? Cada uno en su coche, pues desde luego esto no habría que pensar si no estamos gastándonos más en este tipo de transporte, ¿no? Entonces, y luego, desde luego, pensando en términos circulares, ¿no? De los bioresiduos, cómo aprovecharlos, cómo no desperdiciarlos, ¿no? Que en vez de tener una montaña de basura, pues por ejemplo tener un biocombustible, ¿no? Y esto desde luego sí que exige la involucración, ¿no? De, por ejemplo, en caso de grandes ciudades, pues de los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, Tania, yo no sé si tú querías mencionar aquí algo o que con No, esto ya... está estupendo. Vale, pues con esto acabamos nuestra parte de la charla. Muchas gracias por vuestra atención y desde luego estamos abiertas a vuestras preguntas. Si queréis podéis ir preguntando también por chat o si queréis simplemente os conectáis el micro y nos vais comentando las cuestiones que, no sé, que os gustaron, que os llamaron la atención, las preguntas que podáis tener. Adelante. Sí, Fernando Daniel, si quieres, ponte el micrófono y habla. Adelante. Claro, gracias. Muy buenas tardes. A mí lo que me llamó mucho la atención es el tipo de mercados y el tipo de internalización que lleva, lo mismo de que en Estados Unidos es un país pues tan denominante, entonces a todo lo que llega a ser y todo, entonces llegamos a América Latina, entonces y también pues de lo mismo igual del comercio que luego puede llegar a estar bajo, cómo ha afectado el COVID. Entonces, también una pregunta pues que tenía que formular respecto a eso sería de que una empresa que si llega a ser totalmente así como de home office, de oficina totalmente en casa, puede seguir teniendo buenos resultados aún así. Tu cuestión de ventas y todo le puede seguir yendo bien, si todo lo formaliza, pues creo que no tendría ningún problema. No importa si se hace desde lejos, creo que a pesar de eso, gracias a la tecnología que se ha difundido, creo que pues sí, realmente afectaría o no a la cuestión económica, pero esa sería mi pregunta. Creo que funcionaría igual o no igual respecto a una empresa que está física y que hace todo eso. ¿Funcionaría de la misma manera?
Bueno, depende a qué te refieres. Vimos que la resiliencia, en primer lugar, la resiliencia es un principio que descansa o es una propiedad que descansa en los cuerpos vivos, ¿sí? Una planta, un animalito, un insecto, un humano. Las empresas están conformadas por humanos y una riqueza que tenemos, a diferencia de otros seres vivos, es nuestra capacidad de razonar, con lo cual podemos hacer una maximización de dicha resiliencia. Aquí no es si la empresa tiene todo en línea o tiene todo de manera personal. Aquí es más bien cómo la empresa trabaja su cultura organizacional y cómo dirige esa cultura, organizacional hacia un pensamiento crítico y hacia un empoderamiento del empleado, donde al empleado se le permite utilizar esa resiliencia que tiene individual para hacer sinergia con la resiliencia de sus compañeros y con ello hacer que la empresa sea adaptable. Es ahí donde estaría realmente la respuesta. No es tanto decir si es favorable para una empresa estar totalmente en línea o estar totalmente en forma física, porque también ahí depende la naturaleza de la organización, ¿sí? Y las circunstancias en las cuales se encuentren. Lo que sí es seguro es que va a tener éxito si alcanza a ser resiliente por incentivar la resiliencia entre sus empleados. Cosa que hay empresas que han tenido mucho éxito y se han adaptado muy bien a la pandemia. Y también es muy cierto que hay muchas que no se han adaptado e incluso han desaparecido, pero todo descansa en eso, en saber usar la resiliencia y crear estrategias con base en ella. ¿Sí contesté tu pregunta, Fernando? Sí, Sí, yo maestra, también quería, gracias. Sí, sí, gracias. también Entendido. quería comentar un poco, Uh-huh. porque realmente yo pienso que esto de que si podemos volvernos virtuales, ¿no? Y vivir en estos metaversos, ¿no? Esto realmente depende mucho del tipo de la actividad, ¿no? Como lo hemos visto en el gráfico. Hay ciertas actividades que es muy difícil que sean virtuales, ¿no? Si pensamos en, pues si somos una granja agrícola, hasta el día que no tengamos todo sensorizado y robotizado, pues no podemos pensar que lo podemos virtualizar, porque alguien tiene que ir a recoger estas naranjas, sí o sí, alguien tiene que ir a verlas, cuidarlas, etc. Entonces, claro, hay empresas, bueno, en caso del sector naranja se ve que son necesarias, ¿no? Pero luego, por ejemplo, el sector viajes, si las aerolíneas, si la gente no viaja por razones obvias, hay muchas aerolíneas, pues bueno, que se vieron en quiebra o se vieron amenazadas y ahí por mucho que quieran virtualizar, los pilotos automáticos están en cierto modo, pero todavía no tenemos esto de pasajeros virtuales, ¿no? que vayan ahí en un avión virtual, ¿no? Que tal vez sea una etapa siguiente que tengamos. Pero yo pienso que eso, porque claro, la resiliencia también, lo dicen, ¿no? Que es la capacidad, ¿no? De un organismo, un sistema, ¿no? Como yo la entiendo, ¿no? De, digamos, sobrellevar un choque, pero que le permite, ¿no? Como seguir con, al menos con las funciones básicas que tiene, ¿no? Porque si realmente, pues una empresa se tiene que reinvertir totalmente, ¿no? ¿Hasta qué punto es la misma empresa, ¿no? Y bueno, tampoco yo pienso que lo de la resiliencia, en fin, ¿no? Pues a veces simplemente habrá campos de actividad que las iremos dejando, ¿no? Porque los harán robots o por la razón que sea, que no necesariamente tiene que ser COVID, pero pienso que sí que hay empresas que, yo entiendo que tú estás ahí hablando de empresas que, por ejemplo, llevaban muchas veces pues su actividad, ¿no? Aunque sea, porque aquí pues muchas instituciones públicas, ¿no? Toda la administración, pues normalmente todo era plenamente presencial y luego se ha visto como que de repente casi todo, ¿no? Se ha vuelto en línea, un trabajo en línea. Y se ha visto bueno, que es posible, aunque yo pienso que sería posible y que cada vez más tendremos como una jornada, ¿no? De 2 días presenciales, 3 días online, lo que sea, ¿no? Porque también
yo creo que sinceramente, ¿no? El hecho de no poner las barreras entre el trabajo y la vida personal, realmente no creo que afecte positivamente a nuestra vida, ¿no? Por un lado nos parece que podemos como vivir más y disfrutar más, pero luego como que nunca desconectamos, siempre estamos ahí disponibles, ¿no? Y eso tampoco es bueno y además nosotros tenemos que pensar que somos animales sociales, es decir, necesitamos de contacto de otros seres humanos, de animales, en fin, virtualizar. Yo pienso que es muy difícil. De hecho, nuestro cuerpo es un cuerpo físico que responde a estímulos químicos, a olores, a temperatura, en fin, todo esto, bueno, tal vez el cine 4D y tal, ¿no? O 6D, como lo llamen, pues ya que te echa un poco de vapor, agua, frío, calor, que se mueve la silla y no sé qué, pues se puede ver más, pero no es nuestra experiencia esta la que vivimos cuando estamos en un webinar, ¿no? Yo realmente, porque también estoy, por ejemplo, dando clases en la universidad y lo que hablamos con todos, que por ejemplo los chicos, estos covidianos, ¿no? Pues se ve que les cuesta mantener la atención porque están tal vez acostumbrados a escuchar ahí al profesor, ir a hacerse un café, no sé qué. Y claro, esto ahora en la clase de vuelta a la presencialidad no se puede hacer, ¿no? Que la gente, porque también este mundo virtual no está lleno de incentivos muy rápidos. Aquí pues parpadea algo, aquí tienes un like, aquí alguien te sigue. Entonces, como que enseguida está como el circuito este de recompensa, ¿no? La captología aplicada, pero realmente también es algo, en cierto modo, porque hay una parte de sentidos que está desconectada, ¿no? Y yo pienso que a largo plazo, vamos, no creo que deberíamos realmente pensar digamos, que vamos ahora a empezar a vivir en un mundo virtual, ¿no? Porque todavía somos físicos, ¿no? Tal vez cuando ya descarguemos nuestra mente al ordenador y hablaremos de otras cosas. Pero mientras tanto, pienso que eso, que depende mucho de la actividad de la empresa y desde luego hay mucha parte que no será posible, por muy resiliente que uno sea, ¿no? De hacerlo virtual. Sí. No sé si hay más preguntas. Hola, buenas tardes. Tengo una duda. En cuanto mostraron un gráfico que me entró un poquito la duda para saber lo que es la economía naranja. Había visto que era la suma de la gobernanza y financiación y la propiedad intelectual, pero quería rectificar igualmente si estaba en lo cierto o no. Gracias. Sí, efectivamente, en el gráfico estaba así, ¿no? Es decir, yo creo que esto sería más bien porque la economía naranja realmente sería la creatividad, ¿no? Aplicada a diferentes sectores, ¿no? Y esta creatividad, pues, por ejemplo, en el sector agroindustrial, ¿no? Pero desde luego porque es como toda la actividad, ¿no? La economía naranja necesita de su entremado, ¿no? De algo que le soporte, que no sea así como una actividad esporádica, ¿no? Aquí de repente aparece el gran mago de Oz y nos anuncie que tal, ¿no? Como alguien, sino que esto debería ser, digamos, algo que entrase bueno, en todos los sectores, ¿no? Ya por naturaleza. Entonces, desde luego, si queremos plantearnos esta dimensión, igual que la dimensión de sostenibilidad, hasta que no lo pongamos, digamos, embuido en nuestras estructuras, en nuestro funcionamiento, ¿no? En esta gobernanza, hasta que esto no tenga parte de financiación y no se proteja esta creatividad con la cuestión de propiedad intelectual, que yo no digo que todo hay que patentarlo, ¿vale? Porque esto es muy diferente, ¿no? De ello, ¿no? Pero sí que, digamos, es como una base, ¿no? Que necesita esta economía naranja, esta creatividad, ¿no? Para realmente hacerse realidad. No sé, Tania, si tú querías comentar algo más.
No, está estupenda tu respuesta, creo que muy completa. No sé si te he respondido, Carlos. Sí, muchísimas gracias, maestra. Gracias. ¿Alguien más tiene pregunta? Yo quería tal vez preguntar, ¿no? Así, Tania, ¿cuál es tu impresión? Entonces, ¿tú crees que la economía naranja en México, es decir, tú, cómo ves el potencial, ¿no? Yo veo que es un potencial muy alto, pero no solamente para México. Creo que ayudaría mucho a resolver los retos en el futuro del trabajo, porque justamente la economía naranja representa aquellos sectores que han sido muy castigados, altamente castigados, por los cambios que hemos tenido en el mercado laboral y que con esto les permite una, ¿cómo se dice? Una nueva trayectoria profesional donde pueden convertirse en agentes de cambio locales, trabajar en ciertas localidades apoyando a la gente que se dedica a los productos agroalimentarios para que hagan un mejor aprovechamiento de la tecnología, pero un aprovechamiento más humanista que les permita también vencer el reto que ahora tiene el estado emocional de las personas, porque por eso el consumo ha caído. La gente ahora no es tan fácil que viva una experiencia de compra, que disfrute un momento de verdad positivo al recibir un servicio, porque el mismo servicio o la misma experiencia de compra se ve alterado por forzarnos a mantener distancia, por forzarnos a usar cubrebocas, por forzarnos a tomar temperatura, sanitizar manos y en ocasiones hasta cancelar ciertos procesos de compra que eran más tradicionales, como el acto de a veces entrar a un vestidor y probarse una prenda, cuando ¿cómo se dice? Cuando la economía pasa semáforo rojo, esto se ve todavía más alterado, pero al mismo tiempo tenemos el reto de seguir consumiendo. Y obviamente en el sector alimentario, pues es donde creo que debemos empezar. Se debe de empezar porque este es importante para no solo nuestra subsistencia, sino para una vida de calidad e incluso para enfrentar nuevos retos, no solamente del COVID, sino de cualquier otro cambio en el entorno. Necesitamos estar fuertes y para estar fuertes tenemos que tener una buena alimentación. Es más, para pensar y ser productivos en una empresa, necesitamos tener buena alimentación. Sí, genial, ¿no? Me ha gustado esto que he pensado como empezar desde la base, ¿no? Porque al final el sector agroindustrial, ¿no? Es como la base, ¿no? Y ahí pues a través del arte, ¿no? Como reconstituir nuestra base, ¿no? Para formarnos y hacernos más resilientes, ¿no? Bueno, pues agradeceros a todos. Yo creo que ya vamos a ir terminando. Muchas gracias. Y bueno, esperamos veros y vernos también, desde luego, en los próximos webinars. Y bueno, adelante con creatividad también, que la podemos aplicar desde luego en otras actividades. Muchas gracias y hasta pronto.